Buenos días, profesores, profesoras. El día de hoy vamos a presentar el tema titulado La adecuación curricular en el marco de la estrategia Aprende en Casa. Teniendo en cuenta las necesidades y características de nuestros estudiantes. Quien nos saluda es el profesor Wilfredo Jesús Linapaita Calla. Bueno, vamos a iniciar con esta exposición, esperando que cada uno de los temas que se toquen sean de su importancia y puedan servir para el trabajo pedagógico diario que nosotros venimos desarrollando en este contexto de la emergencia sanitaria. Como sabemos, el Ministerio de Educación, en respuesta a la pandemia que ha generado la COVID-19, ha propuesto un conjunto de estrategias para que la educación a nivel nacional pueda continuar sin ningún contratiempo y teniendo un conjunto de posibilidades tanto para el docente, para los estudiantes y para las familias, puedan estos equipos participar para que la educación a distancia se desarrolle de manera exitosa. Es por ello que una de las estrategias importantes que el Ministerio de Educación nos provee es la estrategia Aprende en Casa, que es una plataforma virtual donde podemos encontrar un conjunto de herramientas, materiales, recursos para docentes, estudiantes, las familias, los directivos, donde podemos nosotros ubicar un conjunto de actividades, conjunto de materiales que van a ser beneficiosos para que la propuesta en marcha en esta educación a distancia se desarrolle. La estrategia Aprende en Casa propone un conjunto de experiencias en el marco del contexto de emergencia sanitaria nacional y según la normativa que lo rige, teniendo en cuenta las 5 situaciones de contexto que se han propuesto para este año lectivo, ya que ellas enmarcan cada una de las experiencias de aprendizaje y actividades que nos propone la estrategia. También podemos decir que la estrategia Aprende en Casa provee un conjunto de actividades que posibilitan el desarrollo de las competencias. Tenemos que tener en cuenta nosotros que cada una de las experiencias de aprendizaje que encontramos diseñadas como parte de estrategia Aprende en Casa, pues estas experiencias responden a un contexto, responden a una problemática, por lo tanto, cada una de las actividades que se plantean para abordar esta situación problemática están diseñadas de manera articulada que permiten el desarrollo de competencias, movilizar un conjunto de capacidades y también poner a prueba los saberes que los estudiantes tienen. Por lo tanto, podemos decir que estas actividades también dan la oportunidad para que los estudiantes puedan participar no solo a través de la web, sino también a través de la radio, la televisión, y de esta manera los estudiantes a nivel nacional puedan recibir las clases a distancia. Si nosotros recurrimos a la propia estrategia Aprende en Casa, nosotros podemos identificar que es una plataforma muy amigable, donde podemos encontrar diferentes aspectos que seguramente ya todos conocemos, pero que nos permite sobre todo poder ingresar, poder visitar esta plataforma sin ninguna dificultad. Como vemos aquí, tenemos la carátula principal donde vamos a encontrar por niveles, ¿sí? Si hablamos de educación básica regular, encontramos por niveles cada una de las herramientas que nos proporciona la plataforma Aprende en Casa. También podemos encontrar herramientas, recursos para la educación básica especial.
inicial, básica alternativa. Encontramos las orientaciones generales específicas tanto para directivos, para docentes, estudiantes, padres de familia. Podemos encontrar diferentes recursos también, aplicativos virtuales, páginas web donde podemos ampliar nuestra información. Y también la programación de la radio y la televisión que se desarrolla a nivel nacional y seguramente nosotros ya venimos utilizando, ya que esta plataforma nos permite también de manera diferida poder recurrir a esta programación que se ha desarrollado a través de la televisión y la TV, si en el caso la quisiéramos utilizar fuera del propio horario que ésta se emite en forma o a través de una emisión en vivo. Estas son algunas de las bondades que nos brinda la plataforma en casa. Nosotros podemos saber, vamos a hacer un ejemplo, si ingresamos a educación primaria, ¿sí? Podemos encontrar que en primaria podemos ubicar la programación de la televisión, de la radio, también de la web, donde encontramos programación de las guías de actividades por grado. Si entro al quinto grado, voy a encontrar las guías de las actividades de aprendizaje de todas las semanas, ¿sí? Desde la semana 1 hasta la 21, la que venimos desarrollando en la actualidad. Voy a encontrar la introducción de la experiencia de aprendizaje de estas 2 semanas. Voy a encontrar el planificador de las actividades, esto ya lo conocen ustedes muy bien, ¿sí? Pero es importante este planificador, ya que esta herramienta nos va a permitir a nosotros tener con anticipación lo que se está programando para la semana, y es a partir de esta planificación que nosotros podemos ya ir adecuando la planificación de la estrategia Aprende en Casa en función a las características y necesidades de estos estudiantes. Podemos encontrar también en esta plataforma Aprende en Casa las guías de actividades de cada día. Por ejemplo, yo entro al día número 1, voy a encontrar la guía de la actividad 1. Si estamos iniciando una nueva experiencia de aprendizaje, siempre vamos a encontrar la situación significativa, ¿sí? Vamos a encontrar el título de la actividad. No se olviden que el título de la situación, de la experiencia de aprendizaje, el título de la experiencia de aprendizaje, como dice aquí, compartimos recuerdos significativos en familia, es el título que se va a trabajar durante 2 semanas, que es lo que acostumbra la estrategia Aprende en Casa, es esa propuesta que nos da, y también nos presenta el título de cada actividad, ¿no? No se olviden que estas actividades que propone Aprende en Casa, como decíamos, lo propone de manera articulada una entre otra, ¿sí? Se relacionan porque todas responden a abordar la problemática planteada en la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Todas estas actividades nos permiten lograr el producto principal propuesto en la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Y también nos presenta en esta propia guía de la actividad los recursos que se van a necesitar los estudiantes, algunos materiales, describe brevemente el desarrollo de la actividad. Esta es una parte importante, es la introducción de la actividad, ¿sí? No se olviden, tenemos introducción de la experiencia de aprendizaje, donde nos presentan el propósito de la experiencia, y también cada actividad tiene su propia introducción, donde nos describen también qué es lo que vamos a trabajar durante ese día. Nos presenta la meta, que básicamente es el propósito del aprendizaje. Nos presenta cada una de las estrategias a desarrollar, ¿sí? Nos presentan también las tareas, en algunos casos nos proporcionan también algunos instrumentos de evaluación, como la lista de cotejo. Nos presenta orientaciones dirigidas a las familias de los estudiantes con necesidades especiales, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, como vemos, esta es una de las herramientas importantes que nos proporciona Aprende en Casa, y sobre todo de gran utilidad tanto para el docente, para que pueda adecuar su planificación, y para el estudiante, para que se oriente y tenga una guía importante para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por lo tanto, podemos decir que esta plataforma de Aprende en Casa está diseñada de una manera muy coherente con el propio currículo nacional, con la propuesta planteada en las diferentes normativas
que sustentan el desarrollo del año lectivo 2020 en el marco del sanitario. Si analizamos nosotros la guía de actividades de Aprende en Casa, nosotros vamos a encontrar dentro de esta guía, como la veníamos observando, ¿sí?, el título de la experiencia de aprendizaje, el título de la actividad. Vamos a encontrar dentro de esta guía, vamos a encontrar eh, un conjunto de datos que nos van a servir a nosotros como herramientas para la mediación, adecuación de la planificación curricular. Cada una de las guías responde a un propósito de aprendizaje, es decir, responde a una competencia, responde a una necesidad también, si la queremos ver por ese lado, porque cada actividad está planeada en función a lo que se ha propuesto en la situación significativa, en la experiencia de aprendizaje, en el producto principal, pero cada actividad en sí responde también a una competencia. Entonces, eso nosotros tenemos que identificar y tener en claro de que nuestra mediación y la adecuación curricular de cada actividad tiene que responder a la competencia prevista, ¿no?, a la competencia del área prevista y también al producto que se está solicitando. Lo que a nosotros nos interesa es el logro, el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Nosotros estamos buscando que los chicos sean cada vez más competentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada una de las adecuaciones que nosotros hagamos siempre tenemos que tener presente la competencia como propósito principal de aprendizaje. Esta guía también presenta, como veíamos, la situación significativa, la introducción de la experiencia, los propósitos de aprendizaje, el planificador de actividades de aprendizaje de cada semana. Cada una de estas actividades, cada una de estas estrategias que se proponen como parte de la guía para el logro de la competencia de cada actividad, también son actividades, estrategias articuladas que responden al planteamiento de la competencia. También podemos señalar que la guía de actividades de Aprende en Casa propone un conjunto de actividades articuladas, desarrolladas en cada semana. La primera actividad nos permite también el logro de la segunda actividad, la segunda nos permite el logro, el desarrollo de la tercera actividad. Cada una de estas actividades tiene una intención. ¿Cuál es la intención principal? Abordar, ¿no?, la problemática diseñada como parte de la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Ya se utiliza esa situación significativa de contexto de la experiencia para promover aprendizaje. Por lo tanto, esa articulación de las actividades, del conjunto de actividades de cada experiencia, nos permite a nosotros en la planificación el desarrollo de la competencia, porque lo que nosotros buscamos es que los estudiantes logren competencias. Por lo tanto, cuando el maestro desea adecuar la guía de actividades, tiene que mirar, como decíamos, siempre la competencia y tiene que responder también a la problemática planteada en la situación significativa. No puedo yo descontextualizar. Por lo tanto, ya tenemos algunos aspectos, y hasta ahorita nos vamos dando cuenta, ya tenemos algunos aspectos que podemos ir nosotros reformulando. Yo quiero variar la intención de mi experiencia de aprendizaje, tengo que partir desde la situación significativa. Yo, por ejemplo, considero que la situación significativa que propone el Ministerio de Educación a través de Aprende en Casa es muy general y no se relaciona con mi contexto, con el contexto de mis estudiantes, con la característica de mis estudiantes, pues yo la puedo precisar, ¿sí? La puedo volver más específica, la preciso con las características, contexto de mi realidad, de mis estudiantes, y en función a ello también propongo estas actividades articuladas que respondan a esta situación significativa, ¿de acuerdo? Y dentro de estas actividades de aprendizaje, pues yo voy a proponer también situaciones de aprendizaje donde el chico pueda movilizar un conjunto de capacidades, competencias y ponga en demostración cómo se vienen logrando estas competencias. Entonces, hay que tener eso siempre presente, ¿de acuerdo? Hay una congruencia, ¿no?, que debe
debe darse siempre entre los propósitos de aprendizaje, es decir, la competencia que yo he decidido que los chicos deben de trabajar y deben desarrollar en función a sus características, necesidades, ¿sí? En función también a la problemática que yo estoy proponiendo como movilizadora de aprendizajes de competencias, ¿sí? Y también las actividades que voy a diseñar, donde los chicos van a poner en juego todos sus conocimientos, habilidades, destrezas. Estas guías de actividades de Aprendo en Casa también nos proponen ya las metas, las tareas, las estrategias, los procedimientos, promueve el uso de técnicas e instrumentos de autoevaluación, ¿no? Entonces es importante que nosotros identificamos todos estos aspectos que ya la propia guía nos proporciona, porque en cada uno de ellos vamos a ver ahora más adelante que podemos ir desarrollando la adecuación de la planificación eh, de la actividad. También estas guías posibilitan el monitoreo, acompañamiento, retroalimentación del aprendizaje y orienta la participación de la familia. Así es. Nosotros en la educación presencial teníamos las sesiones de aprendizaje que partían desde un proyecto de aprendizaje o de una unidad de aprendizaje. Estas actividades que ahora nos proporciona la estrategia Aprende en Casa, pues reemplazan a estas sesiones de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero son guías de actividades de aprendizaje que nosotros, como docentes, como responsables de esta mediación, necesariamente tenemos que ir adecuando, porque justamente en la adecuación nos va a permitir a nosotros también proponer un conjunto de acciones que nos permitan mejorar el monitoreo, mejorar el acompañamiento del aprendizaje, mejorar la retroalimentación y sobre todo que los estudiantes, sus familias puedan comprender, ¿no?, con claridad, eh, sepan qué hacer en cada una de las acciones, tareas que se propongan, ya que esta actividad debe ser adecuada también a las características de la familia, porque son en estos tiempos los padres de familia, los tutores, las personas en casa que comparten el trabajo de aprendizaje con los estudiantes, son ellos los que ahora, ¿no?, eh, participan en esta mediación también. Por lo tanto, yo como docente tengo que considerar que la planificación de esta guía de actividad tiene que ser a través de una guía muy dinámica, una guía muy amigable, donde presente datos y textos claros, precisos, comprensibles para las familias, para los estudiantes, que se adecúen también a la edad de los estudiantes, ¿no? De repente por ahí puedo adecuarlo con algunas imágenes, algunos dibujos, con letras más grandes, resaltar lo más importante que tienen que desarrollar los estudiantes, precisar algunos datos. Entonces, todo ese trabajo, ¿sí?, corresponde también a la mediación del docente, porque es el camino, es el principal camino que inicia el docente con los estudiantes y las familias para el desarrollo de la actividad. Porque si la actividad no se comprende, ¿sí?, todo lo que se ha planeado corre el riesgo de no desarrollarse de la manera que se ha considerado ejecutar, ¿sí? Entonces, la adecuación es necesaria. Aquí hay una pregunta muy importante que nos dice, ¿cuándo adecuar o también cuándo complementar las actividades de Aprende en Casa en relación a las necesidades y características de los estudiantes? Nosotros, como docentes, ya tenemos mapeado a nuestros estudiantes. Conocemos cómo son, cuáles son sus necesidades, dónde viven, cómo son sus familias. Tenemos algunos datos también del año anterior, si es que soy un docente nuevo. Puedo utilizar la descripción de las libretas de notas del año anterior, puedo utilizar los resultados de evaluación S, puedo utilizar los resultados de las actas de evaluación. A estas alturas, supongo, ya ustedes han tenido contactos con sus estudiantes y que son docentes nuevos, han tenido contacto con las familias, han tenido contacto con los estudiantes a través de la web, del teléfono, etcétera, ¿sí?
Y los que también conocen ya a sus estudiantes, vienen trabajando este año por segunda, tercera vez, yo creo que ya tienen una identificación un poco más clara, más precisa de cuáles son las necesidades y características de sus estudiantes. Por lo tanto, a partir de ello es donde el docente tiene que iniciar la adecuación de la planificación. No nos olvidemos que el Ministerio de Educación, con todo el esfuerzo que hace, nos presenta una planificación de experiencias y actividades de aprendizaje general que ya ha propuesto a nivel nacional, teniendo como marco referencial el contexto nacional. Pues en términos generales, creo que sí, con todo se puede adecuar, pero si yo quiero desarrollar una planificación y también un aprendizaje un poco más cercano a la realidad de mis propios estudiantes, pues para eso yo tengo que utilizar las características, necesidades de mis estudiantes, ¿sí? Entonces, en función a ello, eh, yo puedo adecuar con la finalidad de garantizar la comprensión de la actividad. Como decíamos, si nosotros vemos que el formato que nos presenta Aprende en Casa de repente no cumple con las características que necesita este formato para que mis chicos lo comprendan, pues yo tengo que adecuar, ¿sí? Con imágenes, variar las expresiones textuales, utilizar oraciones un poco más sencillas, ¿sí? También puedo adecuar la situación significativa, tener en cuenta la problemática de mi propia comunidad, de las familias de mis estudiantes. Puedo proponer otro producto como principal de la experiencia o cambiar el producto de la actividad, si no se relaciona a los aprendizajes, saberes previos de mis estudiantes o también a la zona de desarrollo potencial, o sea, teniendo en cuenta hasta dónde pueden llegar mis estudiantes, ¿no? Porque no se olviden que si yo les planteo también tareas o productos muy complejos, ¿sí? Puedo llevarlos a la frustración. Entonces, todo ello tengo que tener en cuenta para proponer la adecuación también de la situación significativa, de las estrategias de aprendizaje. Dos, dice adecuar los propósitos de aprendizaje. Cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, hablamos de las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, en función a ello, yo también puedo adecuar la actividad, ¿sí?, que nos proporciona Aprende en Casa. Puedo considerar otra competencia si yo creo de que no es la que corresponde o se alinea a las características y necesidades de mis estudiantes, o si de repente yo considero de que en esta actividad puedo trabajar dos competencias y no solamente una misma área, la propongo, ¿de acuerdo? Pero no se olviden, si yo propongo una competencia nueva a la actividad que ya me proporciona Aprender en Casa, también tengo que variar las tareas, las estrategias, los procedimientos que tiene que desarrollar el estudiante, porque tengo que yo también a través de estas tareas, estos procedimientos, estas estrategias, tengo que promover yo la movilización de todas las capacidades y las competencias nuevas que estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, no es porque se me ocurre agregar una competencia a esta actividad y ya está, y todo lo demás lo dejo igual. No es así. Si yo considero agregar una nueva competencia a la actividad que ya está programada, pues en el diseño también de las tareas, de las actividades, de las estrategias, de los procedimientos que los chicos deben desarrollar en esta actividad, pues también tienen que ser movilizadoras de capacidades, ¿sí? Para lograr la competencia adicional, ¿de acuerdo? También nosotros tenemos que tener en cuenta precisar los criterios de evaluación. Y hemos visto que las guías para la web no nos proporcionan los criterios de evaluación, pero sí podemos nosotros deducir cuáles son esos criterios, ya que nos proporciona la meta dentro de la propia guía, nos proporciona la meta y también en la planificación de las actividades de cada experiencia, de cada semana, encontramos las competencias. No se olviden, para que nosotros podamos identificar los criterios de evaluación, siempre tenemos que recurrir a los estándares de evaluación. Dentro de los estándares de evaluación vamos a encontrar un conjunto de criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación que están inmersos en los estándares son los parámetros que a nosotros nos van a permitir también ir de repente adecuando
¿sí? Variando las evidencias, los productos, los instrumentos de evaluación, la retroalimentación, también no se olviden, porque la retroalimentación se da en función a los criterios focalizados que yo voy a evaluar, ¿no? Porque no se olviden, cada actividad responde a una competencia, ¿sí? La competencia, ¿sí?, se tiene que lograr a través de la movilización de un conjunto de capacidades. Este logro de la competencia, ¿sí?, este logro de la competencia se va a evaluar, porque lo que se evalúa es la competencia. Ese logro de competencia se va a evaluar a través de los estándares de aprendizaje. Y para ello, yo puedo focalizar para cada actividad qué criterio de ese estándar de aprendizaje yo voy a evaluar en esa actividad. Yo en una actividad no puedo evaluar todo el estándar, es imposible, ¿no? Casi imposible, de repente alguien lo puede hacer, ¿no? Se puede desarrollar quizás en una un poco articuladora, pero bueno, pero para esto se sugiere precisar cuál es el criterio de evaluación del estándar que se va a evaluar. Y en función al criterio yo diseño también mis instrumentos, diseño la situación de evaluación, e inclusive tengo en cuenta la evidencia, el producto que los chicos van a elaborar, porque ese producto que los chicos van a elaborar en cada actividad o en la experiencia de aprendizaje me va a permitir a mí que los chicos movilicen todas las capacidades. Y es ahí donde yo recojo información valiosa de cómo se viene logrando la competencia, y en función a los criterios yo puedo ir analizando el logro de esta competencia, ¿sí? También vamos a adecuar las metas, los productos de aprendizaje. No se olviden, les decía, cada actividad, cada guía de actividad propone metas. Estas metas se pueden adecuar, también se pueden adecuar en función a mi contexto. No se olviden, si nosotros recurrimos, vemos una meta, siempre la meta tiene, inicia describiendo la habilidad que responde a la competencia que se va a lograr, ¿sí? Y también cada meta responde a un contenido, es decir, a un conocimiento que se va a utilizar. Ese contenido, esa temática puede variarse, porque de repente, pongámosle, ¿no?, que una meta en comunicación sea, escriben una descripción sobre la papa, ¿no? Y de repente yo considero que en Lima, ¿no?, no me hagan la descripción sobre la papa, sino me hagan la descripción sobre, no sé, sobre para la anemia. Quiero haber hablado sobre la anemia, sobre el bofe de repente, ¿no? El bofe es una víscera importante que si nosotros la consumimos, nos ayuda a combatir la anemia, ¿no? Entonces, eh, no sé, entonces se me ocurre. Entonces, estos contenidos, ¿sí?, esos contenidos pueden variar, ¿de acuerdo? Es decisión del maestro, pero siempre mirando las necesidades características de los estudiantes. No se olviden, si nosotros les proponemos productos que nos guardan relación con su contexto más cercano y con su realidad más cercana, podemos generar en los estudiantes una falta de motivación, falta de involucramiento. Pero si nosotros adecuamos eh, estos productos en función de repente a los elementos más cercanos de los que disponen los estudiantes, de repente la utilización de diferentes materiales, recursos, lecturas, información que ellos tienen sobre un tema específico, es más motivante, ¿no? Despierta el interés porque de repente lo que ellos van a hacer lo puedan más adelante utilizar o lo vienen utilizando en su vida diaria. Por lo tanto, promueve el involucramiento de los estudiantes y sobre todo moviliza los saberes previos. Podemos adecuar también las tareas, las estrategias y los procedimientos de la propia actividad. Así es, las tareas, las estrategias, estos procedimientos de las estrategias, ¿sí?, o de las tareas a desarrollar, pueden adecuarse porque estas también tienen que proponerse en función a los propósitos de aprendizaje, pero también en función a las necesidades y características del sistema, ¿sí? Esto lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Podemos adecuar, 3 dice, adecuar los recursos, medios y materiales
de aprendizaje. Adecuar y o proponer recursos, modelos y ejemplos que permitan la retroalimentación, autoevaluación y aplicación del aprendido en otros contextos. Adecuar, ampliar y o sugerir textos escritos, orales, videos u otros para ampliar la información, realizar la retroalimentación, eh, promover la autorretroalimentación. Mira, qué importante es esta parte de esta diapositiva. Nos habla de un tema muy importante que la mayoría de instituciones educativas están tratando de abordar y desarrollar capacitaciones, desarrollar de repente acciones donde el maestro pueda tener un conjunto de herramientas y asegurar que la retroalimentación a partir de una evaluación formativa sea eficiente, ¿no? Entonces, como parte de la planificación, también yo puedo adecuar un conjunto de recursos, un conjunto de medios, ¿no? Materiales que me permitan a mí asegurar también una retroalimentación oportuna y pertinente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también con un ejemplo. Eh, es importante que nosotros, amigos, tengamos en cuenta de que como rol nuestro, como rol mediador, nosotros debemos de prever, planificar también la retroalimentación. La retroalimentación no solamente debemos desarrollarla a partir de las evidencias, ¿no? La bibliografía lo dice así, ¿no? Teniendo en cuenta la evidencia para poder retroalimentar. Pero no nos olvidemos, amigos, cuando hablamos de una evaluación formativa, la evaluación formativa, ¿no? Señala de que nosotros debemos evaluar también el proceso. Cuando evaluamos el proceso, ¿de acuerdo? Ese propio proceso debe ser retroalimentado, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, yo tengo que adecuar también los recursos, instrumentos, ¿no? Es que yo he revisado, analizado a detalle las guías de las actividades de aprendizaje de la estrategia Aprende en Casa. Ustedes se pueden haber dado cuenta de que en estas guías muchas veces nos proporcionan instrumentos de evaluación como la lista de cotejo, ¿no? Y en esta lista de cotejo se presentan los criterios de evaluación a través de algunos descriptores o indicadores que le permitan al estudiante, ¿no? Al momento de revisarlos, al momento de leerlos y comprenderlos, darse cuenta si ellos están cumpliendo con cada uno de los criterios propuestos en el logro de esta tarea, de esta actividad, ¿no? Entonces, yo puedo señalar de que como parte de la propia actividad, yo tengo que proponer también algunos de estos instrumentos que le permitan al estudiante, primero, identificar si el aprendizaje que ellos han mostrado hasta ahora se ha logrado o no. También ellos puedan darse cuenta de algunos errores, limitaciones que tiene la propia producción de la tarea y o del aprendizaje que ellos están mostrando, y en función a estos indicadores ellos puedan reformular, revisar, analizar y mejorar la tarea, ¿sí? Y también esta lista de cotejo a través de esos criterios, estos indicadores, estos desempeños, como le queramos llamar, a estos descriptores de cada criterio de la lista de cotejo, también tienen que, también proporcionan, en muchos casos, las sugerencias, ¿no? Se sugiere qué hacer. Entonces, miren, si hablamos nosotros de la adecuación en función a la evaluación formativa y a la retroalimentación, que es lo que queremos nosotros lograr, tenemos que considerar como parte de cada guía de actividad siempre algún instrumento de autoevaluación y de autorretroalimentación también. Porque es el estudiante quien va a coger la guía, la va a leer con la familia, la van a comprender, la van a analizar,
y a partir de ello van a empezar a desarrollar cada una de las actividades que se proporcionan en esta guía y va a tener como parte importante para la revisión, evaluación, retroalimentación de este trabajo del día, ¿sí? Un instrumento que puede ser una lista de cotejo, una escala de estimación, puede ser una rúbrica, ¿no? Pero mínimamente debemos tener algún instrumento, ¿sí? O quizás por ahí preguntas orientadoras que le permitan al estudiante durante el proceso identificar cómo vienen desarrollando su propio aprendizaje, ¿sí? Qué aciertos, qué limitaciones van teniendo con respecto a las tareas planteadas y sobre todo en el camino recibir alguna sugerencia. Si nos ponemos a analizar las guías que nos proporciona Estrategia Aprende en Casa, muchas de ellas cumplen con este protocolo, y podemos llamarle así, donde consideran estos instrumentos o algunas preguntas orientadoras para ir siempre monitoreando, revisando, evaluando, retroalimentando el aprendizaje. Pero es importante que el maestro también las adecue y sobre todo las precise, porque si el estudiante no conoce, ¿sí? No tiene claro la función, la importancia de una lista de cotejo, no la va a aplicar. Sobre todo, no va a causar el efecto que queremos, que es retroalimentar. Cuando hablamos de la retroalimentación, hablamos de la devolución que hace el docente, o también lo puede hacer el propio estudiante, en este análisis que desarrolla, con la finalidad de eh, recibir la sugerencia y modificar lo que él viene desarrollando a partir de sus errores y también poner en práctica de repente sus fortalezas en otros contextos. No se olviden que no solamente se evalúa o se retroalimenta a partir de los errores, sino también podemos retroalimentar a partir de las fortalezas. ¿Sí? ¿Qué aspectos debo conocer, ¿no? Para la adecuación de la planificación de las actividades Aprende en Casa? Ya le hemos dicho, primero debo conocer el planificador de las guías de actividades de Aprende en Casa, ¿sí? De cada semana, conocer las necesidades y características de mis estudiantes, eso me debe ubicar en la zona de desarrollo real de mis estudiantes, conocer qué saben ellos, ¿sí? Ah, cuáles son sus aprendizajes previos, ¿sí? Y también debo yo de conocer a amplitud el conjunto de competencias, capacidades y los estándares de aprendizaje del currículo nacional, ¿no? Si yo no conozco las competencias, las capacidades, los estándares, qué aprendizaje debo de demostrar en cada competencia o deben demostrar los estudiantes de cada competencia, estaría limitando yo mis posibilidades como docente para poder adecuar cada una de las actividades que nos proporciona Aprende en Casa. También debo tener en cuenta los recursos, medios y materiales que posibilitan la conectividad. Y eso es básico, ¿no? Yo siempre debo estar revisando cómo está la conectividad de mis estudiantes. Si todavía tienen todos la posibilidad de ingresar a través de la web, a través de la televisión, de la radio, porque si no lo tengo claro, esta información o estas actividades que se planean, no van a llegar de manera oportuna y pertinente. Bueno, profesores, ahora vamos a ver cómo adecuar la planificación de actividades de Aprende en Casa de manera práctica. Primero, digamos, cómo adecuar para garantizar la comprensión de la actividad. Sabemos que la estrategia Aprende en Casa nos presenta la guía de actividades en un formato en PDF. Estamos hablando de las guías de las actividades a trabajar a través de la web, ¿sí? Este formato en PDF nosotros lo podemos convertir a Word o también a imágenes y a partir de ello podemos ir nosotros de repente proponiendo algunas variaciones con respecto a la presentación. Cuando hablamos de presentación nosotros podemos señalar de que podemos adecuar este formato agregándole imágenes, ¿no? Algunos dibujos, modificando el tipo de letra, utilizando colores más llamativos, como por ejemplo en esta carátula de la actividad de la semana 21, la actividad número 1, que es, como título tiene, un recuerdo especial de mi familia y comunidad. Esta se ha adecuado
en función al formato PDF, se convirtió a Word, ¿sí? Donde se le ha agregado ahora el nombre de la institución educativa, el grado, la sección. Podemos ponerle también el nombre de la docente si ustedes desean. Y bueno, a través de Word nosotros podemos hacer las modificaciones que nosotros consideremos. Y luego de haberla modificado, ¿sí? Podemos volverla a guardar en PDF y enviarlas a los estudiantes, o también puedo convertirla en imágenes y enviarle a mis estudiantes para que ellos la puedan leer, reconocer o en algunos casos de repente imprimir, ¿no? Aunque no se sugiere que lo impriman, pero es importante que ellos tengan un formato un poco más amigable, con una presentación un poco más específica, de repente donde podamos también obviar algo innecesario que de repente no le sea de gran utilidad al estudiante, y sobre todo le reduzca esa presentación de repente de 5 o 6 páginas, de repente reducirlas también, esta presentación a menor cantidad de páginas, para que esa actividad no se vea un poco abrumadora, ¿sí? También podemos ver en el ejemplo dos presentaciones diferentes, una de bienvenida, donde está adecuando la propia actividad, y también otra donde se presenta la meta, donde se ha agregado imágenes que seguramente la docente lo está utilizando para motivar y despertar el interés de sus estudiantes. Otra forma de adecuar la actividad Aprende en Casa con la finalidad de mejorar la comprensión es modificando, ¿no? O adecuando la introducción. No se olviden que en la plataforma nosotros encontramos, cada vez que inicia una nueva experiencia de aprendizaje, encontramos un video donde nos describen la actividad, nos proporcionan ideas sobre los propósitos de aprendizaje, los principales retos que va a tener la actividad, el producto, las tareas, pero este video está narrado por una tercera persona que quizás es ya desconocida por nuestros estudiantes. Entonces, yo les sugiero que también podamos adecuar, en algunos casos, no siempre, podemos adecuar también esta introducción, donde ustedes mismos se graben, ¿no? Un video sencillo, corto, donde ustedes también puedan precisar cada una de las tareas a desarrollar, los materiales que se van a utilizar, sobre todo señalar para qué les servirá lo que van a aprender durante estas 2 semanas de la experiencia de aprendizaje, cómo serán evaluados, qué se espera de ellos, ¿no? Son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta siempre que se inicia una actividad o una experiencia de aprendizaje. También podemos adecuar la situación significativa o el producto de la actividad. No se olviden de que cada vez que inicia una experiencia de aprendizaje, siempre a nosotros nos envían la guía de actividades, ¿sí? La primera guía de actividad siempre nos las envían normalmente los días viernes, sábado, ahora en estos últimos tiempos, pues nosotros tenemos que ir revisando esta situación significativa. ¿Para qué? Para poderla adecuar a las características y contextos de nuestros estudiantes. No se olviden que la situación significativa principalmente está compuesta por las preguntas retadoras, está compuesta por la presentación de los propósitos de aprendizaje a grandes rasgos, qué es lo que se quiere lograr, qué aprendizaje se quiere lograr en estas 2 semanas, y también nos presentan el producto principal de la experiencia. Pues estos 3 aspectos, sí, los tengo que revisar yo y tener presente de que la problemática que está abordada a través de las preguntas retadoras tienen que también adecuarse a nuestra realidad, a nuestro contexto de nuestros estudiantes. Entonces, estas preguntas retadoras yo también las puedo reformular, como se está presentando en el ejemplo que se les muestra, ¿no? Aquí se le ha agregado, se le ha adicionado una pregunta retadora, que dice, ¿qué factores impiden tu crecimiento normal? En la parte superior encontramos la situación significativa que nos proporciona el Ministerio de Educación,
y en la parte inferior está la situación significativa adecuada, ¿sí? En la primera parte encontramos dos preguntas retadoras, y aquí se le ha agregado una tercera, donde se ha considerado que los chicos también puedan conocer, ¿sí? Investigar seguramente sobre los factores que impiden el crecimiento normal. Supongo yo de que esta propuesta se ha desarrollado teniendo en cuenta de que hay dificultades de repente en la nutrición de nuestros estudiantes, ¿sí? Tienen como necesidad conocer qué alimentos son saludables y ayudan al crecimiento, ¿sí? Entonces, en función a ello se ha propuesto esta pregunta retadora. Y también se ha variado algunos contenidos que seguramente van a servir para poder sustentar cada una de las investigaciones que se van a desarrollar dentro de este trabajo de 2 semanas, ¿no? Que consideren el segundo párrafo lo siguiente. En estas 2 semanas de aprendizaje tendrás la oportunidad de investigar sobre los factores que influyen en tu crecimiento, así como sobre los hechos, acontecimientos o datos significativos que han influenciado o afectado de manera positiva o negativa en tu vida y la de tus familiares o integrantes de tu comunidad o país, los cuales representarás mediante una línea de tiempo. A diferencia de la propuesta del Ministerio de Educación, en esta situación significativa adecuada, no solamente se está considerando de que los estudiantes conozcan los factores que influyen en su crecimiento y algunos hechos o acontecimientos significativos de su vida, ¿no? Durante estos últimos tiempos, sino también ellos consideren como parte de esta información que ellos van a conocer hechos tanto positivos como negativos, ¿sí? No solamente los positivos, sino los negativos también, que seguramente están influenciando en su vida. Y el producto también se ha variado. En la presentación que nos hace el Ministerio de Educación, ellos proponen que como evidencia o producto principal de la experiencia de aprendizaje será una autobiografía, y la propuesta del cuarto grado C es de que los chicos construyan una línea de tiempo. ¿Sí? Seguramente la maestra avisó que todavía los chicos no estaban preparados para elaborar una autobiografía, por lo tanto se está proponiendo la producción de un texto un poco más sencillo, como es la producción de una línea de tiempo, ¿no? Es un ejemplo, es un modelo, ¿no? No es algo que drásticamente debe formularse, pero estamos tratando de ejemplificar para que ustedes se den cuenta qué aspectos nosotros podemos ir adecuando dentro de la planificación, teniendo en cuenta las características y necesidades de nuestros estudiantes. Otra forma de adecuar es con la finalidad de observar, analizar y replantear también los propósitos de aprendizaje. No se olviden, cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, en esta educación a distancia, reconocemos como propósitos de aprendizaje las competencias, capacidades, los estándares de aprendizaje y también las metas, ¿no? Las metas, las tareas que se van a proponer en cada una de las actividades, ¿sí? Ahora, no nos olvidemos de que las metas que se proponen en cada actividad responden a la competencia prevista. Cada actividad de aprendizaje responde a una competencia o a un conjunto de competencias, de un área o de diferentes áreas, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos tener en cuenta que estas metas se articulan con estas competencias a lograr en cada actividad. Por lo tanto, estas competencias nosotros también las podemos dosificar, adecuar, o en algunos casos de repente hay docentes que consideran que en una actividad se pueden trabajar 2, 3 competencias, no sé, se me ocurre. Lo puedo planificar, te puedo agregar una competencia adicional a la planificada por la estrategia Aprende en Casa, sí lo puedo hacer, pero hay que tener en cuenta de que si usted agrega una competencia, ¿sí? Cada una de las tareas, cada una de las actividades, cada una de las estrategias, procedimientos que se van a desarrollar como parte de la actividad, también tienen que permitir
movilizar el conjunto de todas las capacidades de la nueva competencia que usted está agregando en esa actividad, ¿sí? Es decir, la situación de aprendizaje también varía. No solamente yo agrego una competencia y quedo ahí. Ya eso significa que voy a trabajar a dos competencias con todo el procedimiento que ya me planteó la estrategia Aprende en Casa. No es así. Yo también tengo que adecuar cada uno de los procedimientos, las estrategias, las actividades que se proponen en Aprende en Casa. Porque estas me tienen que permitir a mí movilizar las capacidades de la competencia que estoy adicionando. Porque estas competencias no solamente tienen que lograrse a través de la movilización de las capacidades, sino también se tienen que monitorear, evaluar, acompañar, retroalimentar. Ahora, aquí vemos un ejemplo de cómo se ha variado la meta. La meta que proporciona el Ministerio de Educación a través de la Estrategia Aprende en Casa, decíamos que se articula con las competencias, ¿no? En este caso es el área de ciencia y tecnología. La meta es explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos, pero aquí es una meta un poco más precisada, ¿sí? En función a las necesidades de nuestros estudiantes. Dice explicar a partir de información científica, es decir, que ellos van a explicar, ¿de acuerdo?, que nuestro crecimiento depende de varios factores internos, pero teniendo en cuenta textos científicos. Se supone que la docente le entregará textos, le entregará videos científicos, información científica, es decir, información sustentada por investigadores que la hayan desarrollado, ¿sí? Entonces, en función de estos textos que el chico va a leer, ellos tienen que explicar cómo nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ha precisado. ¿Y cómo yo lo preciso? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Pues lo hemos dicho, debo tener en cuenta mi competencia, ¿sí? También debo ir mirando los estándares de aprendizaje, ¿de acuerdo? Ahora, otro aspecto que debemos nosotros señalar con respecto a la adecuación y precisión de los criterios de evaluación es que en las actividades de la web, el Ministerio de Educación no nos presentan de forma detallada los criterios de evaluación. Por lo tanto, se sugiere que el docente en el análisis de esta guía de actividad y teniendo en cuenta la competencia que está dentro de la planificación y la propia meta que nos entrega la guía, nosotros podamos identificar los criterios de evaluación de cada actividad. Y si nosotros queremos identificar los criterios de evaluación de cada actividad, lo que tenemos que hacer es sencillo, tenemos que recurrir nosotros a nuestros estándares de aprendizaje de cada área, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy al área de ciencia y tecnología, voy a la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, que es la competencia seleccionada para esa actividad que estamos analizando, y voy al estándar, ¿de acuerdo?, del grado. Estamos viendo una actividad del cuarto grado. El cuarto grado viene a ser el cuarto ciclo, ¿sí? Y yo voy a identificar aquí el criterio de evaluación. Si nosotros regresamos a la diapositiva, podemos darnos cuenta de que la meta dice, explica a partir de información científica que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos, ¿sí? Aquí en esta meta encontramos dos partes importantes que debemos identificar. Primero es la habilidad, explica, ¿sí? También la condición, tres aspectos, la condición, ¿de acuerdo?, a partir de información científica. La habilidad y la condición siempre la vamos a identificar nosotros como parte de nuestro estándar, ¿sí? Y de repente ya en el contenido, ¿sí?, el contenido de la meta, el contenido puede variar en función a las necesidades características de nuestros estudiantes. Es decir, aquí se aborda la temática, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, se está hablando como temática del crecimiento de las personas, ¿sí? De los factores del crecimiento de las personas, pero yo tengo que darme cuenta que la habilidad y la condición siempre, ¿no?, la vamos a encontrar casi de manera textual o la podemos nosotros inferir o también relacionar, identificar como parte de nuestro estándar, ¿ah? Si nosotros vamos al estándar, y vamos a regresar al estándar, ¿sí? Dice aquí, estándar del cuarto ciclo. Explica en base a evidencias documentadas con el respaldo científico, ¿ve? Hasta ahí yo puedo darme cuenta de que todo esto corresponde, ¿sí?, a la meta planteada. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de la identificación de los criterios de evaluación, nosotros tenemos que tener en claro que cada estándar, dentro de un estándar, podemos encontrar diferentes criterios de evaluación, ¿no? Este es uno. Explica en base a evidencias documentadas con respaldo científico las relaciones que establece entre, aquí nos hablan como contenido, como tema, entre las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambios que producen los materiales, ¿sí? Pero nosotros esto lo hemos diversificado en función a las necesidades características de nuestros estudiantes, del contexto, donde ahora nos está hablando sobre las relaciones de energía y sus manifestaciones, sino estamos hablando de los factores que influyen en el crecimiento. Pero, ¿sí? La habilidad explica y la condición en base a evidencias documentadas, ¿sí? Sigue siendo la misma. Por lo tanto, nosotros podemos eh, inferir, ¿no? De que este aspecto de este estándar es el que se está promoviendo en la actividad que estamos nosotros ahorita analizando, ¿sí? Bueno, si seguimos analizando ese estándar tiene diferentes criterios. Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Opina sobre los impactos de diversas tecnologías, ¿no? Aquí vemos que es otro criterio que yo puedo utilizar para otra actividad, ¿de acuerdo? No se olviden que los estándares son descriptores macro grandes que me permiten a mí ir observando cómo se viene desarrollando cada competencia, ¿sí? Me permite a mí hacer el análisis de las evidencias para ir identificando cuánto los chicos han logrado o en qué escalón, en qué momento de su aprendizaje en función a la competencia se encuentra, ¿no? O sea, yo a través del estándar voy a ir identificando en qué camino se encuentran los estudiantes, ¿sí? No se olviden que el logro del estándar de aprendizaje es por ciclos, por lo tanto todo esto es un proceso de camino que debe recorrerse, pero es justamente a través de estos parámetros que yo como docente tengo que ir evaluando, ¿sí? Y revisando, analizando qué tanto van logrando, qué tantos aprendizajes van logrando con respecto a la competencia prevista. Bien, entonces yo en función a ello, ¿sí? Planteo el criterio. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta, amigos. Es importante que nosotros podamos proponerles como parte de la guía que enviamos a nuestros estudiantes el criterio de evaluación, porque el criterio de evaluación permite darle a conocer a los estudiantes qué se espera de ellos, qué tienen que demostrar ellos, qué tienen que aprender, ¿sí? Entonces, todo lo que ellos van a lograr, ¿de acuerdo? Está en función a la competencia que se quiere desarrollar. Pero ellos tienen que saber que a partir de estos criterios de evaluación, ellos van a ser valorados, ¿sí? Entonces, es una guía, es un orientador estos criterios para nuestros estudiantes. Por lo tanto, ellos deben de conocerlo de manera oportuna y clara, ¿sí? Otra forma de adecuar es adecuar las metas, los contenidos y los productos de aprendizaje. Cuando hablamos de los productos, ¿sí? Ya lo hemos visto, los productos se van a precisar en función al contexto, ¿de acuerdo? En función también a los aprendizajes que poseen nuestros estudiantes. No se olviden de que para que los chicos puedan lograr nuevos aprendizajes, también hay que ir mirando siempre el aprendizaje real, es decir, los saberes previos. Yo no puedo exigirle más de lo que ellos pueden lograr, ¿de acuerdo? Entonces, estos productos también deben limitarse en función a estas características, a estas necesidades de aprendizaje, esta potencialidad también que los estudiantes tienen, ¿sí? La adecuación de las metas ya lo hemos visto, ¿sí? Cómo adecuar las metas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos también nosotros del los propios contenidos que se van a abordar, no nos olvidemos, así como al inicio de cada experiencia de aprendizaje, siempre nos presentan una situación significativa, al inicio de cada actividad también nos presentan una descripción breve de todo lo que se va a desarrollar en esa actividad, ¿no? Es como la que se muestra aquí en el ejemplo, ¿sí? Dice, día 1, actividad
cuánto podemos crecer en nuestra vida y hacen una descripción de lo que se va a hacer en esta actividad específica, ¿sí? Y dicen, a ver, ya está. Dicen, en días anteriores indagaste sobre cuánto has crecido desde tu primera infancia. También aprendiste por qué crecemos y qué lo hacemos, por etapas durante parte de nuestra vida, a veces rápido y otras lento. Además, leíste biografías e identificaste actividades saludables. En esta oportunidad aprenderás que hay muchos factores que nos ayudan en nuestro crecimiento y que hay límites de cuánto podemos crecer en cada etapa. Pero en la actividad, o perdón, en la descripción adecuada se ha señalado un dato que también seguramente la docente lo considera importante. Y ya no solamente está indicando de que en esa actividad se va a investigar, se va a indagar sobre los factores que ayudan al crecimiento, sino también los que perjudican en el crecimiento, ¿no? Entonces, la propuesta de la actividad ha variado. Pues se ha hecho una modificación. ¿Eso es adecuar? También es adecuar, porque yo estoy precisando lo que se quiere investigar en esta actividad, ¿sí? También podemos adecuar las tareas y estrategias de aprendizaje como parte del desarrollo de la actividad. Aquí hemos planteado un ejemplo, ¿sí? Hay un conjunto de tareas, por ejemplo, dice la primera, a ver, voy a llevar el cursor, la primera tarea, elabora un plan sencillo de investigación de la siguiente manera, ¿no? Y propone cómo van a hacer un plan de investigación. Eso no se ha tocado, no se ha variado. La docente seguro lo considera que es la pertinente, ¿sí? En la parte inferior siempre encontramos la parte modificada y en la parte superior la propuesta del Ministerio de Educación tal cual, ¿ya? Para ubicarnos bien. Entonces, en la segunda tarea, ¿sí? Vamos a encontrar sí, una variación. Dice, si has seleccionado una lectura, ten en cuenta que debes averiguar los datos del autor o de la autora o del autor, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha variado en función a la propuesta del Ministerio de Educación? Se ha precisado lo siguiente, y o la institución que hace la publicación. Seguramente la docente no solamente le está proponiendo un texto donde figura el nombre del autor, sino también le está proponiendo un texto publicado por una institución, ¿no? De repente por un hospital, por una universidad, no sé. Pero los chicos también tienen que identificar que los textos que ellos leen no solamente lo escribe una persona como persona natural, sino también lo puede hacer una persona jurídica o una institución, ¿no? Bueno, es lo que se ha precisado. Luego, se ha adecuado también la siguiente tarea que dice, a continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta de investigación planteada, te invitamos a leer la ficha por qué y cuánto podemos crecer, ¿sí? Hasta ahí era tal cual lo que nos proporciona el Ministerio de Educación en Aprende en Casa, pero aquí se ha variado y dice, es decir, se va a proponer otra lectura, ¿qué causa los problemas de crecimiento? Es otro texto, que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma y se junta a esta guía, ¿ya? Entonces, mira, acá también se está precisando las tareas adicionales, ¿no? Se ha incluido inclusive un material nuevo, ¿sí? Entonces, son formas como nosotros debemos ir adecuando. Si es que yo le entrego al estudiante la guía de la actividad tal cual, ¿no? Como lo propone el ministerio, y no lo preciso de esta manera, de repente el estudiante, si usted le envía la lectura, no va a saber qué hacer. No se olviden que esta guía presenta, ¿sí? Un conjunto, llamémosle de pasos, protocolos, ¿sí? Articulados, secuenciados, que el chico debe primero comprender, leer, comprender, analizarlos y ponerlos en práctica. Pero si usted les presenta datos generales, donde no especifica lo que tienen que desarrollar, ahí es donde se viene generando la dificultad para el logro de las actividades, de las tareas, ¿sí? Entonces es importante precisarlas para que el chico conozca qué es lo que tiene que hacer, cuál es la función del material que se le está brindando, con qué finalidad se va a hacer la investigación, la indagación, la lectura,
la resolución de problemas, el uso de un material, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay que irlos precisando en todo momento. Ahora vamos a ver la tercera forma de cómo adecuar los recursos, medios y materiales para el aprendizaje. Dice, adecuar y o proponer recursos para la retroalimentación y autoevaluación. Amigos, nosotros hemos ya analizado cómo nos presenta la guía de actividad de Aprende en Casa para el trabajo a través de la web. Y hemos identificado de que en muchos casos, ¿sí?, nos presentan algunos instrumentos de evaluación, autoevaluación. Y en el caso de que no nos los presenten, nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante y valioso de que cada actividad siempre tenga algún instrumento que le permita al estudiante ir autoevaluando su aprendizaje, y también este instrumento le sirva como un instrumento retroalimentador, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta de que cada uno de los instrumentos que elaboremos tiene que responder siempre a la competencia que se quiere lograr, ¿sí? Y si yo voy a tener en cuenta esa competencia, pues para la elaboración de los instrumentos de evaluación, ¿sí?, tanto instrumentos de evaluación de proceso como también de las evidencias ya finales, pues tengo que utilizar los criterios de evaluación que se encuentran ya diseñados en los estándares de aprendizaje, ¿sí? No se olviden que como criterios de evaluación yo tengo a los estándares de aprendizaje, a las propias capacidades y también a los desempeños de evaluación, ¿sí?, los desempeños de aprendizaje que se encuentran en el programa curricular de cada grado. Ahora, para que nosotros podamos tener un instrumento valioso y sobre todo de gran utilidad, debemos primero compartir con los estudiantes alguna actividad, algún espacio donde nosotros tenemos que, de forma detallada, darle a conocer la importancia de los instrumentos de evaluación, como en este caso de la lista de cotejo. Ellos tienen que saber la importancia de la lista de cotejo o de la rúbrica, cómo utilizarla y cuál es su beneficio, ¿no? ¿Para qué les sirve? ¿No? Porque si ellos no conocen esta importancia, este uso y cómo aplicarla y qué beneficio le va a brindar dentro de su propio proceso de aprendizaje, pues ellos van a, de repente, en algún momento cuando reciban estos instrumentos, lo van a leer, lo van a aplicar, pero no le van a dar la funcionalidad correspondiente, ¿de acuerdo? No se olviden que dentro de la evaluación formativa, nosotros podemos utilizar un conjunto de instrumentos, ¿sí? Dentro de la evaluación de proceso, es decir, de la propia construcción del aprendizaje, en ese proceso, estamos hablando del final, en ese proceso de aprendizaje, yo puedo utilizar también diferentes instrumentos, ¿no? Uno de ellos es la rúbrica, ¿no? La rúbrica es un instrumento valioso porque describe diferentes procesos en los que se encuentra el estudiante al desarrollar una actividad, un aprendizaje, una competencia. Entonces, a partir de esa rúbrica, el estudiante puede irse autoevaluando hasta dónde ha logrado y qué le falta lograr, ¿no? Él mismo se puede ir autoevaluando. Y también al docente le permite ir evaluando, ¿sí?, en qué momento del aprendizaje se encuentra el estudiante y sobre qué puede retroalimentar. Pero si ahora nosotros hablamos de la educación a distancia, es importante que nosotros planifiquemos y propongamos a los estudiantes diferentes instrumentos que le permitan a ellos mismos autoevaluar su aprendizaje, retroalimentar su aprendizaje, ¿no? Y lo dice la propia Rebecca Nijovic cuando nos señala de que la retroalimentación, ¿sí?, no solamente la puede dar el estudiante, el docente, sino también la puede desarrollar el propio estudiante a través de una autoevaluación, ¿de acuerdo? O también a través de generadores, como en este caso una lista de cotejo o una rúbrica, ¿sí?, instrumentos que van a generar la reflexión del propio proceso de aprendizaje, ¿sí? No nos olvidemos que la intención de la planificación, de la mediación curricular, es que los estudiantes logren aprendizajes, ¿sí? Y nosotros evaluamos para el aprendizaje. Nosotros evaluamos para que los chicos aprendan, es decir, los chicos utilicen sus propias estrategias de cómo vienen aprendiendo, ¿no? Desarrollen esa competencia
muy importante, que es el aprender a aprender. Por lo tanto, esa competencia de aprender a aprender involucra que ellos también conozcan y manejen diferentes instrumentos para autoevaluar su aprendizaje y autorretroalimentarse, ¿sí? O retroalimentar al compañero, evaluar al compañero. No estamos hablando de calificación, ¿ah? ¿Sí? No se olviden que el enfoque de la evaluación formativa básicamente es recoger información oportuna, valiosa durante el proceso y sobre todo retroalimentar, ¿sí? Para mejorar el propio proceso del aprendizaje, es decir, del estudiante, y también retroalimentar el propio proceso de enseñanza, es decir, la didáctica del docente. Ahora, en este ejemplo se está proponiendo una lista de cotejo donde se describe una indicación previa, ¿no? Este documento es el que se le va a hacer llegar en la guía como parte de la guía de la actividad al estudiante. Entonces se le presenta de esta manera. Se señala lo siguiente. Autoevaluamos nuestro aprendizaje. Ahora te invito a revisar tu respuesta a la pregunta de investigación usando la siguiente lista de cotejo. Te da a conocer qué es la lista de cotejo. Para ello debes marcar sí o no si tu respuesta describe lo señalado en cada descriptor. Luego de ello, usa las sugerencias de tu profesor o profesora para mejorar tus respuestas, ¿sí? Entonces aquí se le está indicando claramente, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer con esta lista de cotejo, cómo la tiene que aplicar, ¿no?, a grandes rasgos, y sobre todo, qué es lo que tiene que hacer con esa sugerencia, ¿de acuerdo?, que el maestro le va a dar en la retroalimentación ya planeada, ¿de acuerdo? Este es un documento ya planeado. Seguramente que le podemos encontrar alguna limitación, pero es una idea, una limitación que nos va a servir de mucho, ¿sí? El criterio, no se olviden, el criterio sale del estándar, es el criterio que hemos analizado en la actividad que revisamos anteriormente. Dice, explica con base a evidencias, información científica, que lee los factores internos y externos que permiten y limitan nuestro crecimiento. Para ello se están planteando 3 descriptores, o también se le pueden llamar desempeños o indicadores. Estos desempeños o indicadores o descriptores los puedo sacar yo del programa curricular o también los puedo diseñar en función al criterio de evaluación. Lo importante es que tengamos cuenta que estos descriptores o indicadores nos van a ayudar a tener una información más precisa de cómo se viene desarrollando la competencia en función al criterio propuesto, ¿sí? En este caso, el primer descriptor es: leo los textos sugeridos y uso la información para responder la pregunta de investigación. La segunda, voy a conocer más de 2 factores que permiten mi crecimiento según los textos leídos. Y la tercera, doy a conocer más de un factor que limita mi crecimiento según los textos leídos. Si nosotros analizamos, cada uno de estos descriptores responden al criterio principal. En este caso se explica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Marcar sí o no en función al descriptor del criterio que se está valorando, ¿sí? Esto lo puede hacer en el proceso. La idea es que lo desarrolle en el proceso. Esa indicación se tiene que precisar, ¿no? Hay que aplicarla siempre durante el proceso. Si yo sé que ya estoy desarrollando la tarea, ¿sí?, entonces yo tengo que tener siempre a la mano, el chico debe conocer que siempre debe tener a la mano esta lista de cotejo, porque esta lista de cotejo orienta el logro del aprendizaje, ¿sí? Eso debe quedar preciso. Para eso, no nos olvidemos, el maestro, el docente debe haber planeado alguna actividad donde se debe conocer la importancia y el uso de la lista de cotejo o de cualquier otro instrumento de autoevaluación y evaluación, ¿sí? Y si es que, aquí vemos un ejemplo, si es que el chico va a marcar sí, ¿no?, en función al primer descriptor, el maestro retroalimenta de la siguiente manera: te felicito, es lo primero que se debió hacer. Nuestra investigación debe basarse en daños científicos. Aquí el docente está valorando, ¿sí?, el aprendizaje mostrado por el estudiante y también está dando a conocer o sistematizando qué es lo que primero debe hacerse para que nosotros podamos responder a una pregunta de investigación, ¿sí?, en función a textos que debemos consultar. Si es que el chico marca no, como retroalimentación encontrará sobre qué te has basado para dar tu respuesta a la pregunta. Es decir, el chico se va a tener que dar cuenta, a través de esta pregunta, se va a dar cuenta de repente de que si él dio su respuesta,
¿sí? De repente, él solamente la hizo en función a las ideas que él tenía, a las ideas previas, y no consideró el texto leído, ¿no? Entonces se va a dar cuenta del error. Entonces, a través de esta pregunta estamos promoviendo que el chico se dé cuenta de la limitación que ha tenido, ¿no? En función a lo que se esperaba de él, ¿de acuerdo? Luego dice, ¿crees que es suficiente? ¿No? Si es que él de repente va a responder, uy, solamente yo di a conocer lo que me dijo mi mamá o lo que escuché o lo que yo consideraba, ¿no? Dice, ¿crees que es suficiente? Pues esta pregunta ayuda a que el chico reflexione si lo que él ha señalado es suficiente para sustentar sus ideas, ¿no? Y lo van a inducir a que él reflexione y diga, bueno, a mí me están sugiriendo que todo lo que yo pueda vertir sobre el tema, tengo que basarme en la información que tengo que leer, ¿no? Entonces, es lo que se intenta desarrollar a través de estas preguntas retroalimentadoras. Y no termina ahí con las preguntas retroalimentadoras, de reflexión, de análisis, sino el maestro sugiere lo siguiente. Te sugiero leer los textos propuestos y elaborar tus respuestas siempre en base a información científica, ¿no? Entonces le dando a conocer de que es importante cuando nosotros desarrollamos cualquier tipo de investigación siempre basarse en fuente eh, científica, elaborada, sustentada, ¿no? Por investigadores expertos. En función al descriptor 2, donde dice, doy a conocer más de 2 factores que permiten mi crecimiento según los textos leídos, ¿no? Si es que el chico marca de que sí, como retroalimentación tendrá lo siguiente. Te felicito por dar a conocer los factores que permiten tu crecimiento, coméntale a tu familia cómo lo lograste. Es decir, no solamente aquí se está valorando, ¿no? El aprendizaje del estudiante, sino también se está promoviendo que él ahora lo sustente, ¿no? Lo sustente, lo argumente y dé a conocer todo lo que él conoce sobre el tema a su familia, ¿sí? Que lo ponga en práctica. Y si es que el estudiante marca no, dice, ¿crees que existen otros factores para tu crecimiento? Pensemos de que el chico de repente señaló solamente un factor. El descriptor dice que él debe señalar más de 2 factores, ¿sí? Entonces, esa pregunta retroalimentadora está promoviendo que el chico, ¿no? Se dé cuenta de repente de la limitación de sus respuestas y él pueda identificar otros factores adicionales que seguramente a través de estas preguntas él va a recordar que existen otros factores según el texto que él ha leído, ¿no? Y no solamente termina ahí con la pregunta retroalimentadora, sino le sugieren lo siguiente. Señala algunos más según el texto leído. Están sugiriendo que vuelva a leer el texto y señale otros más según el texto que él va a releer. ¿Okay? Siempre, amigos, no se olviden que la retroalimentación debe terminar con una sugerencia. Estamos hablando de la educación a distancia. Mínimamente debe terminar con una sugerencia. Si nosotros podemos hacer todo un andamiaje de preguntas, acciones que le permitan al chico reflexionar, analizar, proponer el mismo otras estrategias para mejorar la tarea o para superar el error o para ampliar la fortaleza, magnífico, ¿no? Si nosotros promovemos o vemos la forma o tenemos esa pericia para desarrollar una retroalimentación reflexiva por descubrimiento, magnífico. Es lo ideal, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes lo pueden hacer, lo vienen haciendo, pero mínimamente, ¿no? La retroalimentación debe ser una retroalimentación descriptiva, donde los chicos puedan recibir una sugerencia frente a las fortalezas identificadas y también frente a las debilidades detectadas o los errores detectados, ¿ya? Lo que sí se sugiere, amigos, es que diseñar algunas preguntas, por eso debemos de planearlas, algunas preguntas que permitan que el chico se dé cuenta del error y a partir del error le pueda también identificar sus limitaciones y coger la sugerencia para superar ese error. Es por eso que la retroalimentación nos habla de la devolución que hace el docente, ¿no? Para mejorar el propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que acá se está logrando a través de estas propuestas que hasta ahorita venimos leyendo es de que el chico logre la competencia,
Si nosotros leemos el criterio explica con base a evidencias de información científica, ¿no? Es el criterio que se está evaluando, pero si yo voy a la, a la competencia, ¿de acuerdo? Si voy a la competencia en el área, ya vamos a ir a la competencia para precisar un poquito más. Esto la verdad es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La competencia dice, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Pero, ¿qué debe demostrar el estudiante si él ha logrado esta competencia? En forma general dice, el estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos y fenómenos naturales. Bueno, fenómenos naturales es contenido, puede ser diferentes fenómenos, ¿de acuerdo? Ahora, pero lo importante es que el estudiante tiene que ser capaz primero de comprender la información que lee, ¿sí? Luego de comprender, dice, mira, dice lo siguiente, sus causas, sus relaciones, ¿no? De este texto que ha leído, de este texto científico que ha leído, en función, en este caso, al crecimiento. ¿Bien? Luego dice, esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que le lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales, públicos, mejorando su calidad de vida y así como conservar el ambiente. Lo que se busca es que el estudiante aquí, amigos, él, todo lo que él pueda investigar, indagar, analizar sobre diferentes contenidos de fenómenos naturales de la propia persona, él lo pueda hacer utilizando diferentes fuentes científicas, ¿de acuerdo? Él las pueda analizar, las pueda comprender, las pueda argumentar también y las pueda utilizar para que él pueda llevar una vida, en este caso, si hablamos del crecimiento de los niños, una vida saludable, ¿de acuerdo? Y lo especifica en sus capacidades, ¿no? La primera capacidad dice, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Cuando es capaz de tener desempeños flexibles, es decir, establece relaciones entre varios conceptos, hablando de información, ¿no? Contenido, temáticas, y los transfiere a las nuevas situaciones. Es lo que se quiere hacer, ¿no? Que él conozca cuáles son los factores de crecimiento, pero a través de información científica, cuáles son los factores que permiten su crecimiento, limitan su crecimiento, y él los pueda mejorar. Pero en este caso lo que nos interesa es que él explique claramente, que explique de manera argumentada, ¿sí? Explique con fundamentos teóricos, científicos, ¿sí? Esa es la intención de esta competencia, ¿de acuerdo? Por eso que también la retroalimentación, amigos, tiene que estar en función a la competencia. Yo no retroalimento básicamente en función solo al contenido, ¿no? El contenido es un medio para lograr las competencias, ¿no? Es un medio. Yo utilizo la temática, en este caso del crecimiento, otra vez se puede utilizar la temática de las plantas, de repente en otra oportunidad utilizo la temática de la materia, no sé, para que el chico logre la competencia de la explicación argumentada en función a textos científicos, ¿no? Porque eso es lo que se quiere lograr con esa competencia, que el chico sepa explicar, dar a conocer, argumentar de manera científica, ¿no? O utilizando textos científicos, ¿no? A diferentes posiciones o diferentes, no sé, opiniones que él puede vertir, pero utilizando, como les decía, evidencias científicas que él lo va a leer, lo va a escuchar, lo va a observar a través de un video, ¿de acuerdo? Esa es la intención de esta competencia. Por lo tanto, la retroalimentación debe mirar, ¿sí? Siempre lo que busca que se logre con esa competencia. En la tercera, el tercer descriptor dice, doy a conocer más de un factor que limita mi crecimiento según los textos leídos. Si él dice que sí, ¿no? La retroalimentación es la siguiente. Bien hecho. Has dado a conocer los factores que limitan tu crecimiento. Puedes preguntarle a tus padres si conocen un caso y que te cuenten sobre ello, ¿no? Entonces, ella se está promoviendo aquí de que el chico no solamente se quede con lo que él ha logrado, sino que todavía amplíe un poco más con algún ejemplo,
algunas ideas que su familia, sus padres tengan sobre el tema, ¿no? O de repente puedan ellos en conjunto investigar y seguir ampliando lo que el estudiante ha logrado, ¿de acuerdo? Lo que se quiere es de que el estudiante tenga conocimiento de que existen diferentes formas de obtener fuentes también, de tener información de diferentes fuentes y diferentes maneras, ¿de acuerdo? Y que toda explicación que él tiene que dar, ¿sí? Lo tiene que desarrollar en función a textos científicos. Luego dice, no, si él marca no, ¿crees que existen otros factores que limitan tu crecimiento? ¿No? Señala algunos más según el texto leído y coméntales a tus familiares, ¿no? Igual se sugiere que vuelvan a leer el texto porque lo que pide el criterio es eso, que ellos expliquen en función a evidencias de información científica. Bien, este es un modelo entonces de un instrumento de evaluación, que es una lista de cotejo, donde no solamente se valora el proceso del aprendizaje, sino también se aplica ya una retroalimentación planificada, tanto para los estudiantes que logran desarrollar el aprendizaje de manera satisfactoria y también una propuesta para retroalimentar algunos errores, ¿no? Focalizado. Entonces, bien que aquí se está planteando retroalimentación para, en función al criterio, pero a un criterio ya focalizado, ¿de acuerdo? No para toda la actividad. El docente, no se olvide, debe tener en cuenta de que toda actividad tiene una intención, ¿no? Es decir, el aprendizaje de esa actividad está focalizada. Lógico, yo en la actividad voy a movilizar diferentes capacidades de una competencia, pero no todas las voy a valorar, a evaluar, ¿no? No todas quiero que se logren de la misma manera, ¿no? Se movilicen de la misma manera. De repente yo decido que una de ellas tenga un peso mayor a las demás, o se evidencie de una manera más, más fuerte, que tenga mayor peso, ¿no? Porque responde a una necesidad característica de mis estudiantes. Por lo tanto, yo de esa manera focalizo también mi retroalimentación, ¿ya? Luego dice, adecuar, ampliar y o sugerir nueva información. Esto lo vienen haciendo ya la mayoría, ¿no? Si ustedes consideran de que la información, los textos adicionales que brinda el Ministerio de Educación en la propia guía de aprendizaje, guía de la actividad de aprendizaje no es suficiente, ustedes pueden proponer otros textos, como en este caso, se propuso un texto sobre las causas que provocan problemas para el crecimiento. Entonces, esta información se le ha entregado a los estudiantes como una información adicional, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería también una forma de adecuar la planificación de las actividades de aprender en casa, adicionando otros materiales, otros recursos. También podemos proponer materiales adicionales como el uso de los cuadernos de trabajo, los libros del MED, otros textos que los chicos pueden utilizar para ir reforzando sus aprendizajes y sobre todo les puedan servir para el logro de estos aprendizajes en el proceso, ¿de acuerdo? Y también, lógicamente, para reforzar el aprendizaje logrado. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Les adjunto también una bibliografía importante que ustedes pueden recurrir para seguir nosotros ampliando también esta información sobre la adecuación curricular en función a la normativa y en esta educación a distancia. Bien, colegas, quiero terminar agradeciéndoles por su escucha y por su participación y deseándoles todo lo mejor y sobre todo esperando de que esta exposición les sea de gran beneficio a ustedes para seguir nosotros mejorando nuestra propia práctica docente. Dios los bendiga y a cuidarse mucho. Un abrazo.